Buenas tardes, ¿qué tal están todos? Muy buenas. Buenas tardes, doctor Abelardo. Buenas tardes, Buenas doctor. tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Hola, hola. Bueno, ya estamos todos. Buenas tardes. Vamos a... Hay que pasar la lista siempre. Vamos a ver esto. Entonces, aquí la registro. Atiendan. Osvaldo Molina, Presente, doctor. Canae Catacora, Presente, doctor. Buenas tardes. Juan Carlos Cansaya, Susana Ureta, Ruth Choquejagua, Presente, doctor. Susana Ureta escribe en el chat que está presente, sino que tiene problemas, creo, con su micro. ya. Entonces, Leonardo Coaquira, Gracias. Presente, doctor. Marco Antonio Jauregui, Presente, doctor. Saúl Morales, John Paul Ochoa, Presente, doctor. Alexis Ramos, Presente, doctor. Jordan Sanra, Piero Villamonte, Presente, doctor. Juan Carlos Castro, Presente, doctor Giancarlos. Carlos Eduardo Castro, Presente, doctor. David Jordan Cayo, Presente, doctor. Buenas tardes. bueno, Carlos Luis Chocapasa, Buenas tardes, doctor. Presente. Juana Huaycani, Presente, doctor. Yederi Huerta, Presente, doctor. Pamela Mendoza, Presente, doctor. Eddie Vilca, Presente, doctor. Diego Alave, Diego, Presente, doctor. Brian Campo, Presente, doctor. Amelia Cayo, Presente, doctor. Ana Lucía Sajamín, Daniela Benavides, Lian Machaca, está de tempranito ahí, que la estoy viendo. Ya. Felicitarte, Lian. Presente, doctor Benavides. Fuiste la primera que entraste hoy, Lian. De todo. Te adelantaste al delegado hoy. Milagro Maquera, Presente, doctor. Buenas tardes. Cristian Ramos, Presente, doctor. Adelina Rojas, Adelina, Presente, doctor. Edwin Sanizo, Presente, doctor. Buenas tardes. bueno, Yair Seire, Presente, doctor. Maciel Nara, Claudia Maciel, Ticona, Presente, doctor. Buenas tardes. Alexandra Villanueva, Presente, profesor. Buenas tardes. Carlos Fabricio Yucra, Presente, doctor. Elizabeth Santalla, Presente, doctor. Buenas tardes. bueno, Andrea Tencio, Presente, doctor. Buenas tardes. acá tengo a Brenda Chagua Presente, doctor. y Fernando Chino, Presente, doctor. Jaime Colque, Presente, doctor. Jason, Yair, Presente, doctor. Buenas tardes. bueno, José Fernando Lupaca, no está. Abril Nina, Presente, Brenda, María Fernanda Orihuela, Presente, doctor. Buenas tardes. Lucero Quino, Lucero, a usted la vi por algún momento, no sé qué habrá pasado. Nayeli Ramos, Presente. Camila Ramos, Presente, doctor. Danira Vargas, Sí, presente, doctor. Vázquez, me toca a mí, presente. Ángelo Vázquez, Mioyin, Presente, doctor. Buenas tardes.
Benito López, ¿apareció? Presente, doctor. ¿Por qué no vienes a clase, Benito? Después me vas a explicar. Tiene una cantidad de asistencia a las evaluaciones que no sé qué va a pasar contigo. Christopher Cairi. Presente, doctor. Buenas tardes. Bueno, Nayeli Flores. Flores, Nayeli. No está. César Hualpa. Presente, doctor. Nike Woman. Presente, doctor. Elba Mamani. Presente, doctor. Milagros Medina. Presente, doctor. Sandy Pilco. Presente, doctor. Jocelyn Quispe. Presente, doctor. Ruth Turpo. Presente, doctor. Eddie Vilca Presente, doctor. y Andrea Vilca. Presente, doctor. Buenas tardes. Bueno, vamos a ver estos alumnos que no están conectados, algo pasa con ellos. Nayeli Grisel Flores Aro. No existe, no está hoy aquí. Lucero Kelly Quino Mamani. Tampoco está hoy. José Fernando Lupaca Choque. Profesor, disculpe, creo que Lucero Aquino tiene problemas con su conexión. Me acaba de escribir por el chat. Pues yo la vi a ella por el chat también hace rato, tempranito. Ya, bueno, después vamos a ver qué le pasó. Disculpe, doctor, sí, tuve problemas de conexión. Recién acabo de poder Ya. conectarme. No te preocupes, hijita. Ana Lucía Sajamín Mancilla. Presente, profesor. Buenas tardes. Disculpe la tardanza. A ver, por acá, Saúl Isaac Morales Melchor. Nada, Saúl. Saúl está hoy de vacaciones, creo. Juan Carlos Cansaya. Oye, unos cuantos ausentes, ¿eh? Bueno, ya tú sabes, el delegado Sanra llegando estos alumnos, porque hay algunos que tienen faltas repetidas en este grupo que estoy mencionando, ¿eh? Entonces, vamos a enviar esto. Asistencia, perfecto. Aguardamos. Y ahora sí ya terminamos con el problema de la asistencia. Bueno, entonces vamos a la clase de hoy. La clase de hoy es sistema respiratorio. Vamos a ver que esto es bien importante y lo vamos a dar el sistema respiratorio en dos actividades, hoy y mañana, ¿eh? De acuerdo a lo que está planificado. Hoy y mañana no, hoy es miércoles. Esta semana es respiratorio. Entonces, el sílabo ahí está bien claro cómo se ha distribuido los diferentes contenidos del sistema respiratorio. Aquí hay que hacer otra vez, hay que trabajar con el cuaderno de dibujar de Netter, ¿eh? Entonces, Sandra apunta ahí, capítulo 7, al final ¿está escuchando? Sandra. Sí. Entonces, el capítulo 7, que es respiratorio en Netter, en el cuaderno Netter de trabajo, pues de las 1, 2, 3 hasta las 6 láminas tiene. Eso yo creo que lo podemos entregar para el lunes 30, para la próxima semana. La próxima semana yo ya le voy a dar cardiovascular. Ahora aquí aprovecho ya que estamos hablando de fecha antes de continuar la actividad y recordarles que creo que fue el sábado que dijimos, ¿no? El sábado cada 4 de la semana que viene, Jordan. El día 4, lo que no sé la hora, ustedes tienen que poner la hora, no debe ser a las 9, porque a las 9 acuérdate que tengo con los alumnos esto con dificultad de reunión con ellos. Entonces, el día 4, que es sábado, no sé, a la hora que ustedes coordinen, después el delegado me lo dice, pues vamos a hacer el seminario escrito del sistema digestivo y del sistema respiratorio. El de cardiovascular, ustedes, que es el último tema que presentamos ahora en este curso, pues va a ser un seminario donde ustedes van a exponer, ¿no? Que de eso después vamos a hablar.
Entonces, después no, en la clase cuando empezamos cardiovascular, ahí vamos a repartir los temas y revisión bibliográfica de nuevo, etcétera. Entonces, acá, el día 4, buscan ustedes la hora. Es un examen igual que lo que hemos hecho, esta parte escrita de los seminarios, donde van a tener 20 preguntas de selección múltiple. El contenido de los dos sistemas que hemos dado, digestivo y ahora respiratorio. ¿Está claro? Entonces, Sandra, queda por definir la hora. Después tú me lo comunicas y tiempo, porque es la semana que viene, el 4, ¿no? Una consulta, respecto al Netter, ¿lo quiere antes del lunes o durante el lunes? Bueno, si quieres antes de, como tú, yo, fecha máxima, lunes 30. Cuando tú tengas todo en la mano, tú me envías, ¿eh? Lo que tengas, y mira a ver el muchacho, el otro delegado del otro grupo para que me envíe. Bueno, ya yo recibí lo que él me envió. ¿Ya no tiene problemas con sus envíos o quiere que yo le envíe el link? Bueno, si tú puedes todo, porque él me mandó todo, él me mandó lo último, pero estaba faltando que... Mira, el problema es que llegue, porque yo tengo que... Hay unos alumnos ahí que no han presentado nada, después te voy a decir, del grupo tuyo, por supuesto, ¿eh? Creo que hay 2 alumnos con problemas, y a esta altura no se les recibe nada, ¿eh? Nayeli Grisel, supongo. No, tengo que ver ahí, yo tengo la relación en la lista mía en físico. Entonces, bueno, vamos a la clase de hoy. Entonces, la clase de hoy, pues, es el sistema respiratorio, ¿no? Este sistema es bien importante y ustedes deben ya tener algunos conocimientos muy generales sobre el mismo, porque en algún momento le explicaron el sistema en el CEPU, antes de entrar a la universidad y en la misma secundaria. Entonces acá, a ver, por ejemplo, un estudiante que me puede decir cuáles son las funciones del sistema respiratorio. Vamos a ver. Yo, doctor Yang. A ver. En primer lugar Bien, es bien. intercambiar el oxígeno y el dióxido de carbono de la sangre, o sea, la hematosis. ¿Qué cosa es la hematosis, ya? El intercambio gaseoso, o sea, del oxígeno y el dióxido de carbono a nivel de los capilares, con Bueno, los glóbulos rojos. pero no, tienen que precisar bien. La hematosis es la incorporación a la hemoglobina que está dentro de los glóbulos rojos, ¿no? En la circulación pulmonar. Pues entonces se incorpora la incorporación a la hemoglobina grupo M del oxígeno. Esa es la hematosis, ¿eh? Y la eliminación del CO2 ya no tiene que ver nada con la hematosis, ¿eh? Pero ese concepto manéjenlo porque se lo van a preguntar en fisiología y en la clínica médica. Esto hay que saberlo. Entonces, en definitiva, una de las funciones, la fundamental, es, como yo les puse en la guía, la restauración, o sea, restituir las cualidades de la sangre, ¿no? A través del intercambio gaseoso o de gases que ocurre en el órgano de la respiración, que es el pulmón. El pulmón tiene una unidad estructural y funcional que lo vamos a dar en la clase del miércoles, que es cuando vamos a explicar el pulmón y la pleura, etcétera. Que está comprendido por estructuras cuya pared son muy finitas. ¿Por qué? Porque ahí no hay cartílago, es como las paredes de los capilares sanguíneos, ¿no? Que permiten el paso de sustancias gaseosas en dependencia de las concentraciones, ¿no? Del oxígeno y del CO2, el PO, la presión de oxígeno, y el PCO, que es la presión en fisiología cuando le den del CO2. Y eso ocurre en la unidad estructural que comprende 3 elementos básicos. Uno, el bronquiolo respiratorio, que es lo último, ¿verdad? Cuando entra el pulmón, todo el árbol bronquial, que ha perdido todos los cartílagos, y la pared es muy sencilla, es muy simple, una sola capa. Los sacos alveolares y los alvéolos, eso es donde ocurre todo este proceso. Por fuera de esas estructuras, en los lobulillos estos que hay dentro de cada segmento del pulmón, pues por fuera están los vasos sanguíneos, ¿no? Que permiten a nivel de capilares la incorporación en la vena del oxígeno, y ocurre entonces la hematosis y la eliminación del CO2 que va hacia estas estructuras cavitarias, porque tienen cavidades adentro donde está el aire atmosférico. Y a través de la expiración es que se elimina el CO2 en exceso.
y entonces lo utilizan las plantas, etcétera, para hacer sus otras funciones de fotosíntesis, que son diferentes al organismo humano. Entonces eso es importante. A ver, voy a hacer otra pregunta. Hay dos circulaciones de la sangre, dos circuitos circulatorios en nuestro organismo, en el adulto, y que son la circulación mayor y menor. La circulación menor, que también se llama pulmonar, pues tiene una arteria que la representa y una cavidad del corazón donde empieza. Y después tiene unas venas al final que terminan en el corazón. ¿Algún alumno sabe dónde comienza, en qué cavidad del corazón comienza la circulación pulmonar? En el ventrículo derecho, doctor. Perfecto. En el ventrículo derecho, ahí nace el tronco pulmonar, que después se divide en las arterias pulmonares derecha e izquierda que van hacia el hilio de cada pulmón. Y ahí entran a ramificarse. Entonces, y las venas que salen del pulmón, que son las venas pulmonares, es una sección entre las venas, porque es donde las únicas venas que en el sistema circulatorio transportan sangre oxigenada, porque las venas de la circulación mayor, que son la mayoría de todas nuestras venas, pues llevan sangre venosa, o sea, rica en CO2. Esas venas pulmonares, que pueden ser 4 o 5, depende de cada individuo, pues, ¿en qué cavidad del corazón es que desemboca? ¿Dónde termina, en otras palabras, la circulación pulmonar? En la aurícula. Ahora, las auriculares se llaman atrios, también, atrio, que quiere decir cavidad. En el atrio izquierdo o aurícula izquierda. Eso lo vamos a estudiar cuando demos todos los circuitos circulatorios, además de la circulación fetal, cuando demos cardiovascular la próxima semana. Entonces esto es importante que sepan por lo menos dónde se inicia y dónde termina la circulación menor y su objetivo, su fin. El objetivo de la circulación pulmonar o menor es la hematosis, o sea, oxigenar la sangre, la hemoglobina, y lo otro es eliminar el CO2, ese intercambio gaseoso. Entonces hay otro aspecto aquí importante que tenemos que tratar en el sistema, y es las vías. El sistema se divide en dos partes. Vamos a poner una diapositiva porque si no ustedes los voy a cansar. Entonces, a ver, por ejemplo, en el atlas nuestro, aquí tengo un esquema, pero aquí está la laringe, no sé por qué es que lo puse, porque lo estaba utilizando en la otra clase. Entonces vamos a buscar acá, acuérdense el atlas, que es el 2, el tomo 1, y a partir después del peritoneo viene el respiratorio. Entonces que hay un esquema general, ¿no?, del sistema, que está formado o está dividido para su estudio en dos partes. Uno son las vías respiratorias y después los órganos de la respiración, donde además se incluye una membrana serosa que protege, ¿no?, y que ayuda a funcionar al pulmón, que es la pleura. Entonces, las vías respiratorias, ustedes tienen que estar bien claros que desde el punto de vista clínico, o sea, cuando den clínica ahora, que vayan a los hospitales, pues su profesor ahí de semiología, ahí a partir de ahí, o de clínica después, pues le va a hablar de vías respiratorias altas y bajas. Nosotros, igual en la ciencia morfológica, utilizamos la misma división de las vías respiratorias. Las vías respiratorias se dividen en altas y bajas. ¿Cuáles son las vías respiratorias altas? Pues la cavidad nasal y la faringe. Ya ustedes se saben la faringe, hoy les voy a hacer un recordatorio. Acuérdense que la faringe es común desde su desarrollo embrionario a las vías respiratorias y digestivas. Y precisamente yo les explicaba en digestivo, cuando explicamos este órgano, de que en la orofaringe ocurría el entrecruzamiento de estas vías, donde las vías respiratorias se hacían anteriores, como estamos viendo acá, y las digestivas, a partir de la laringofaringe y después esófago, etcétera, pues se hacen por detrás, posteriores a las vías respiratorias. Entonces, las vías respiratorias altas son, ¿cuáles? Cavidad nasal y faringe. Tengan cuidado si entran a internet, porque a veces hay errores, ¿no?, en esta, y te pueden incluir a la laringe, y el que ponga eso está con 0, o sea, con 0. Estudien bien con los materiales que le he dado, ¿eh? Entonces, y las vías respiratorias bajas comienzan en laringe, después la tráquea y después todo el árbol bronquial, que son los bronquios principales, o sea, de primer orden, uno derecho, otro izquierdo, que van al hilio de cada pulmón, y ahí se dividen en de segundo orden,
o lobulares y después dentro de cada lóbulo insegmentario. Eso lo vamos a estudiar el miércoles, el pulmón y toda esta cuestión. Entonces ya sabes que hay vías respiratorias altas y bajas y hay que saber los órganos que forman estas vías respiratorias. Ya van a ver cuando den otorrino, laringología o den otros órganos más adelante en la clínica o en cirugía, pues es la misma división que van a hacer en cuanto a las enfermedades, a los trastornos de las vías respiratorias. Entonces, otro aspecto general que trato al inicio de la guía es que hay una serie de movimientos respiratorios que tienen que ver con la unidad anterior. A ver, ¿qué alumno podría explicarnos cómo se llaman los movimientos respiratorios y qué músculos así los más importantes que producen estos movimientos? Los nombres de los músculos, ¿no? A ver, ¿algún alumno sabe los movimientos respiratorios cuáles son? Vamos, esto es fácil, sin miedo. La expiración y la inspiración. La expiración con S, acuérdense, con X es que se murió el paciente, expiró. Entonces, expiración e inspiración. ¿Y qué cosa es la inspiración? ¿Qué es la inspiración? A ver, explíqueme. Hágase la idea que yo no sé, soy un alumno o una persona de la calle o un amigo suyo que yo soy, que estudio Derecho o estudio otra cosa y no sé nada de lo que estamos hablando. Y yo, ¿qué es la inspiración? ¿Cómo usted me lo explica? Cuando entra el aire a los pulmones, doctor. O sea, cuando los pulmones se están, cuando los pulmones se están llenando de aire, ¿no? Sí. Que están aumentando los diámetros de altura. Y la expiración es lo opuesto. Es cuando el pulmón vacía gran parte de su contenido en aire, siempre queda aire dentro del pulmón, que es el aire residual, ¿no? Como unos 1000 mililitros de centímetros cúbicos quedan siempre en los pulmones adentro. Eso se lo explicarán en fisiología, etcétera, aunque yo le toqué algunos aspectos acá de generalidades, ¿no? Del sistema, de cuestiones de capacidad vital, etcétera. Están ahí en la guía que son importantes, pero eso ya son temas de fisiología. Si después, cuando den esa asignatura y hay problemas, pues me pueden preguntar esta situación. Y son pruebas que se hacen en los laboratorios de cualquier hospital con los pacientes a través de un instrumento que se llama el espirómetro, ¿no? El espirómetro que te mide en gráfico capacidad vital, el aire residual y otra serie de conceptos que tendrán que estudiar ustedes en fisiología. Entonces, a ver, ¿y qué músculos importantes que hemos dado en la primera unidad son inspiradores habituales? Los intercostales. ¿Cuáles? Porque hay muchos intercostales. ¿Externo o interno? ¿Quién sabe? Externos, doctor. Los externos, ¿eh? Los externos son músculos que elevan las costillas, intercostales externos, ¿eh? Son varios músculos que ocupan todos los espacios intercostales, ¿eh? ¿Y qué otro músculo inspirador? El más importante de los músculos inspiradores, ¿cuáles son? El diafragma. El diafragma. Ese cuando se contrae, que se aplana, es uno de los músculos de la prensa abdominal, que aumenta la presión intraabdominal, pues en la torácica ahí aumenta los diámetros. ¿Qué diámetros? El vertical y el transverso, separa las costillas entre sí. Y entonces eso lo aumenta, le facilita, ¿no? Mejor dicho, al pulmón llenarse de aire en inspiración. Los intercostales externos, acuérdense que ese era el movimiento que yo les explicaba en asa de balde o asa de cubo, que tienen las costillas. Y el otro movimiento, el de bomba de agua, que también explicamos, pues es el de los intercostales externos, que lo que hacen es elevar y descender, ¿no? Como la palanca de una bomba esa de pozo del agua en el campo. Para extraer el agua, pues eso hacen las costillas, se elevan o ascienden. Y entonces, si se elevan, aumenta el diámetro antero posterior, porque también se eleva el esternón, ¿no? Y se separa de la columna. Entonces, los tres diámetros del tórax, por la contracción de estos músculos intercostales y el diafragma, pues aumentan, ¿no? Los diámetros, ¿cuáles son? El vertical, el transverso y el antero posterior.
Eso lo dimos en todo en conjunto. Y los músculos expiradores, a ver, ¿quién me puede poner un ejemplo? Dimos como 4 músculos. Hay más músculos inspiradores, porque acuérdense que hay los auxiliares también, que los expiradores. A ver, ¿quién sabe algunos músculos expiradores, sus nombres? Intercostal interno. Los internos, una porción de los internos son los íntimos, también aparece así en la literatura. Otro que no sean los intercostales, a ver, que desciendan las costillas. Subcostales. Los subcostales, el transverso del tórax o triangular del tórax, del abdomen, el oblicuo interno también podemos incluirlo ahí. Entonces, esos son músculos que descienden las costillas y que disminuyen todos esos diámetros que dijimos. Esto es importante, miren, porque hay que saber explicar a veces cuando ustedes estén en clínica, pues ahí le van a hablar de fisiopatología. O sea, explicar por qué se producen determinados trastornos en el organismo. Por ejemplo, cuando le den el asma, bronquitis asmática, pues le van a explicar, me imagino cuando expliquen el cuadro clínico, que el problema del asmático, además de tener su broncoconstricción y una gran secreción de mucus, se forman tapones mucosos, ¿no? Construyen a los bronquios, pues por una estimulación del sistema nervioso autónomo, del parasimpático precisamente, y es por eso que se le demanda aerosoles o se inyecta sustancias químicas, o sea, medicamentos que inhiban al parasimpático o que estimulen al simpático. Esto lo vamos a ver cuando demos neuroanatomía, que demos el sistema nervioso autónomo. Y entonces, ¿por qué le mandan, digamos, a un asmático un aerosol que tenga adrenalina, o le inyectan adrenalina subcutánea, o le ponen otros medicamentos, que son muchísimos, no son tantos, pero son unos cuantos que se ponen en emergencia, para detener en esos pacientes que tienen una disnea, una dificultad respiratoria grande y oxigenación de su sangre, se ven agitados, les va a llegar así en emergencia, sudorosos, ansiosos, y van a tomar posiciones hasta a lo mejor que ustedes solo sabrán explicar, ¿no? Fijando todo el miembro superior o en el dorso de una silla, poniendo las manos en una mesa o en la misma pared en lo que el médico pueda atenderlo, para que trabajen ahí los músculos, esos que dimos que eran inspiradores auxiliares, ¿no? Y entonces eso ayuda a tratar de resolver. Entonces hay muchos músculos inspiradores entre los habituales y los auxiliares o forzados, que en el caso del asmático, que tiene ese problema obstructivo porque el bronquio está contraído, hay una broncoconstricción y hay muchos secreción mucosa, tapones, que están obstruyendo a las vías respiratorias bajas, pues, y aparte tiene por una estimulación parasimpática, ¿no? Es que se produce esto mayormente. Entonces, el individuo, pues el paciente, mejor dicho, acá ustedes tienen que saber entender de que hay músculos que facilitan más la entrada al pulmón en inspiración del aire, la salida es la del problema. Y eso nos pasa a todos. Por eso una de las complicaciones que tienen los asmáticos, que son crónicos de toda su vida, es el enfisema pulmonar, que eso se lo van a explicar en clínica, donde la estructura, la unidad funcional, los tabiques, ¿no? Entre los alveolos, sacos alveolares, etcétera, dentro del parénquima del pulmón, en su unidad funcional, pues se van fragmentando y se va destruyendo internamente. Y al final se producen bulas enfisematosas que se ven hasta en la radiografía y más en la tomografía que hay ahora y resonancia, pues que pueden romper hasta la superficie, ¿no? Del pulmón y producir un neumotórax espontáneo de esto por una complicación ya al final de esto. Al final el asmático, ¿qué es lo que tiene cuando ya está viejito? Pues tiene su pulmón lleno de aire que no puede salir el aire. Y eso se ve hasta en la radiografía, que el pulmón se hace más radiopaco, más oscuro, más negro, más radiotransparente, perdón, no radiopaco, más oscuro, porque los rayos aquí lo atraviesan todo su parénquima, está lleno de aire. Entonces, los músculos estos expiratorios son muy pocos, los inspiratorios son más. La salida del pulmón es por la acción de estos músculos que hemos mencionado, 4 aproximadamente o 5, más las propiedades elásticas del pulmón también, ¿no?
Pero eso se dificulta en enfermedades como esta que estoy hablando del asma. Cuando está obstruido, pues es más fácil entrar porque usted está haciendo un esfuerzo con la musculatura auxiliar inspiratoria, pero no puede salir el aire. A no ser que usted, a través de un aerosol o una inyección, etcétera, pues haga que se relaje la musculatura de los bronquios, se dilaten los bronquios, y lo otro le tiene que dar mucha agua para que y se detengan con esos medicamentos por estimulación simpática la secreción mucosa. Y mucha agua, por eso le ponen un suerito, una venoclisis, para que fluidificar esa secreción. Y ya cuando el asmático en el cuerpo guardia usted lo ve que empieza a expectorar, aunque expectore ahí tremendo aquello, toda esa mucosidad hasta con estrellas sanguinolentas, a ese paciente no se le va a morir a usted en el cuerpo de guardia. Y después tiene que tratarlo con otros medicamentos. Depende de cada caso. A veces hay que mandar antibióticos, esteroides, etcétera, para evitar complicaciones. El asma es una cosa interesante en esto de las vías respiratorias. No le he puesto los casos clínicos, hay que ponerse a tratar todos estos aspectos. Entonces, miren, en cuanto a estas características así generales que aparecen en la guía, yo voy a hacer otra preguntita más. Ya hablamos de los músculos inspiradores, expiradores. ¿Y cuál es la frecuencia respiratoria de un adulto en condiciones basales? ¿Qué quiere decir en condiciones basales? Que usted lo va a aislar, lo va a acostar en su consultorio o en un hospital ahí con tiempo. Depende si tiene tiempo o no, si está en el hospital, porque hay muchos pacientes, y entonces en los laboratorios donde se hace esto realmente, de fisiología. Y entonces, pues determina ahí una serie de estudios que se hacen con espirometría y otras cuestiones, la frecuencia respiratoria. ¿Cuál es la frecuencia respiratoria normal en condiciones de reposo basales? Bueno, cuando lean la guía van a ver que esta cifra hay que saberla. Entre 16 y 30 en un minuto. Esta frecuencia respiratoria puede estar aumentada, digamos, depende de la edad también, aumenta en el recién nacido. Un niñito cada recién nacido, que es lo primero que se hace cuando usted ya corta el cordón umbilical y lo tiene ahí, lo examina en el servicio de neonatología, etcétera, las primeras horas o los primeros días, pues uno de los parámetros que se registra en la historia clínica es la frecuencia respiratoria. Y entonces acá, estos niñitos recién nacidos, pues la frecuencia normal es 60, mucho superior a un adulto. Y en un viejito aumenta también. Va variando esto. En el sueño, cuando usted estamos descansando, lógicamente también disminuye la frecuencia respiratoria. Y todos estos son estudios que se hacen, investigaciones con los pacientes, ¿no? Ahora hay dos tipos de respiraciones. ¿Alguien sabe cuántos tipos de respiraciones hay? Oye, hay un silencio aquí que nadie ha estudiado esto, parece. Pues hay una respiración que se describe como abdominal y otra torácica. La abdominal es más frecuente en el hombre y en la mujer la torácica. Y eso es muy fácil de determinar en el examen físico. Eso se lo tienen que explicar ustedes en semiología, cuando le expliquen cómo se hace la historia clínica y cómo se hace el examen físico de un paciente. Y entonces ahí usted mira el tipo de respiración que tiene cada uno. Igual que los niños tienen un tipo de respiración diferente. Acá, dentro de una serie de medidas que se estudian, ¿no? En cuanto al aire que entra a los pulmones y el aire que queda, hay una serie de aspectos que eso se estudia a diario. Hasta para hacerse una operación, usted lo primero que le va a mandar el seguro, si está en el seguro, es el riesgo quirúrgico, ¿no? Y le hacen análisis, le hacen 20 cosas. Y dentro de 3 meses, lo que dura esos análisis son 3 meses, ya después hay que hacérselos de nuevo, si no lo van a operar. Eso es uno de los problemas hasta en el seguro que se están viendo, que hay que suspender al paciente una operación porque la cola es gigante y no lo pueden operar y se pasaron los meses y vuelve a hacer el riesgo quirúrgico y en definitiva, aunque esté asegurado, el paciente que está sufriendo todo este problema. Claro, no es en todo, porque hay pacientes que saben moverse y manejan esto con su médico, va a su consultorio y él le resuelve todo esto de adelantárselo. Pero el billete está por el medio siempre. Desgraciadamente es así, señor. Entonces, acá, esto de
los parámetros que se miden, una de las pruebas que se hace en el preoperatorio es la prueba de espirometría. Entonces hay equipos ahí donde se hacen pruebas de este tipo y se registran. Si no cumple los requisitos mínimos, pues entran en los riesgos quirúrgicos y no lo dejan operar si está alterado, un riesgo quirúrgico alto. Entonces yo voy a tocar aquí varios aspectos. Primero, revisen bien la guía. Todo esto es fisiología, pero para que ir adelantando. Estamos hablando de generalidades, yo no he empezado todavía la clase. Entonces, lo primero es la capacidad vital. Es uno de los parámetros que se mide. Que ahí en la guía le he puesto qué cosa es la capacidad vital y cómo se determina. Es la sumatoria de varios aspectos que se miden en la espirometría. La capacidad vital normal, pues, que se determina con el espirómetro son 3.500 centímetros cúbicos, o sea, mililitros, ¿no? Y el otro aspecto, esta capacidad vital, eso es en reposo. De cualquier individuo normal, el que tenga la capacidad vital por debajo de 3.500, de 3.000, o ahí se ve de muchas enfermedades crónicas, hasta en 2.000 y pico, pues ya son riesgos quirúrgicos. No respira bien el individuo, no hay un buen intercambio gaseoso que puede llevar a una hipoxia, cuando usted le administra ahí la anestesia, etc. Lo otro es, acá, esta capacidad vital pues está aumentada en el que está entrenado el deportista. Imagínense que puede subir casi al doble, de 6.000 hasta 7.000 centímetros cúbicos. Pero esos son los deportistas, ¿saben? Que van a las Olimpiadas, a los Mundiales, etc. Y hay aquí voy a tocar otro aspecto, hay más cuestiones que van a leerse en la guía, que es el aire residual. ¿Qué cosa es esto? Esto es importante que ya lo sepan, no va a ser que algún día cuando sean médicos los llamen, aunque generalmente van los de medicina legal, pero uno no sabe, a lo mejor está trabajando en una montaña lejísimo y ahí no hay ni medicina legal, está usted solo ahí en atención primaria. Y entonces los llame la policía o los llame X, el alcalde, qué sé yo, y entonces porque apareció un niñito recién nacido muerto en un solar de esto, en un campo que han dejado, situaciones que se presentan, sobre todo en las mujeres que no quieren más tener hijos, las que son violadas, la juventud y todo este problema que hay, por el problema de las interrupciones también, que están prohibidas aquí en el Perú. Entonces, esta situación pues lleva, a veces al médico lo llevan a ver al niñito ese que se encontraron muerto en un latón de basura, o se lo encontraron en un terreno, etcétera, en cualquier lugar. Y entonces, ¿y cómo usted sabe si ese niño nació vivo o muerto? Porque si nació vivo es un crimen de los padres, ¿no? Y no lo quisieron y lo mataron, tan simple como eso. Pero el niño nació vivo. Y eso depende del aire residual. Es una de las pruebas que se hace en medicina legal, donde es muy fácil de determinar si nació vivo o no. Si nació muerto, pues simplemente nunca respiró el niño, ¿no? Nunca se ventiló el pulmón de ese niño, de ese recién nacido. Si nació vivo, pues es que lloró y sus pulmones se expandieron y quedó el aire residual en su interior. Y eso es facilísimo. Ustedes llevan lo más simple, un balde, digamos, depende del lugar que esté, otro recipiente con agua. Claro, tiene que sacar el pulmón del niño, uno, por supuesto, no hace falta los dos. Y entonces lo introduce en ese balde con agua, y si se hunde es que ese niño simplemente nunca respiró porque no hay aire residual en su interior. Y entonces eso ya es una cuestión seria que hay que llevarlo a las autoridades, ¿no? Porque es un homicidio que está haciendo, son recién nacidos. Y es penado, ¿no? Si el pulmón flota, es porque tiene aire en su interior. ¿Está claro? Entonces esto es bien importante lo que estamos hablando desde el punto de vista de la medicina legal. Léanse algunos en relación a esto, lo que es el aire residual. El aire residual es en un adulto, después que hacemos una expiración máxima, que eso se mide también en el espirómetro, el técnico le dice, no, expire ahora con la cuestión esa, con la nariz tapada y el conducto en la boca, expire todo lo que pueda, bota todo el aire. Y al final ya no, y queda siempre aire en el interior. Es alrededor de 1.000 centímetros cúbicos, que es bastante, ¿eh? Ese es el aire residual. Entonces, a ver, dos preguntitas más. Una que sí tienen que saberse para empezar ya la clase, que se nos está yendo el tiempo.
pero sí hay que hacerla para que entiendan todos estos problemas de la vinculación de nuestra asignatura con la realidad médica, ¿no? Entonces aquí hay un trastorno que se ve en muchos lugares, en el Perú tiene que verse muchísimo. A mí una vez me pasó y lo resolví, se resolvió solo, una vez que fui a Puno a dar clases, eso, estoy hablando del 96, entonces el hombre que me llevó allí, llegamos, no descansé ni nada, y entonces vamos a un restaurante y nos tomamos como 5 cervezas cada uno, y después me dejó en el hotel, y a las 3 de la mañana me dio un dolor de cabeza, que me tuve que ir a bañar en aquella agua que tenía terma en aquel hotel y todo, pero y fue en invierno, cuando yo fui. Cuando salí del agua, creo que fue en julio, no me acuerdo, agosto fue cuando yo fui ahí. Entonces, el agua que había que dejarla correr por la ducha 15 minutos con la terma ahí a todo lo que daba, porque salía fría. A mí bañarme con agua fría me disgusta. Entonces, el problema es que me tuve que bañar y si después, bueno, ya se me mejoró un poquito el dolor de cabeza y al otro día amanecí, pero medio mareado. O sea, que me había subido como la presión tal vez. Y yo no soy hipertenso ni nada de eso. El corazón mío estaba bueno. No hay problema. Entonces, es un trastorno que se ve que en muchos lugares montañosos, sobre todo cuando estamos por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Puede ser en Puno, puede ser en Cusco, que hay lugares hasta más altos. En otros lugares que se hacen muchos estudios. Inclusive hay laboratorios en esas zonas altas donde hay norteamericanos ahí trabajando, algunos laboratorios. Entonces, eso es una enfermedad que se llama un trastorno, el mal de las montañas. ¿Está bien? ¿Algún alumno podría hablarme de esto? ¿A qué se debe el mal de las montañas? Aquí le llaman el soroche, ¿no? A ver. Aquí hay varios alumnos de Puno, ¿no? Por falta de oxígeno. O por la presión. Sí, por la presión. La A medida que presión, a mayor altura, mientras vamos subiendo, ¿no? En altura, es al revés que en el agua, ¿no? A medida que yo voy subiendo en altura, en metros, pues la presión atmosférica va disminuyendo y la concentración de oxígeno también. Entonces es un problema de hipoxia. Ese proceso de hematosis, ¿no? De la hemoglobina, pues se ve dificultado. Claro, el que vive en esas zonas que nació no tiene el problema, pero tiene otra situación cuando usted lo estudia. ¿Cuál es? Que ellos han nacido ahí bajo esas condiciones de hipoxia a las grandes alturas y el organismo, específicamente la médula ósea roja, ¿no? Que está dentro de los huesos, responde como produciendo mayor cantidad de hematíes, porque hay menos oxígeno y se compensa el problema. Pero el que vive a nivel del mar no tiene eso, hasta que pasen 1 o 2 días otra vez ahí te adaptas a la situación esta. Entonces, bueno, esto es el origen de esto. Cuando usted estudia digamos, a cualquiera que viva en las alturas, para no entrar en el nombre del lugar, y le hace un análisis de sangre, pues si estudia el hematocrito, ¿sabe lo que es el hematocrito, no? Usted coge, centrifuga una muestra sanguínea en un tubo de ensayo y ahí, por la velocidad y la gravedad, los glóbulos rojos que pesan más van al fondo del tubo de ensayo y arriba queda el plasma, el sobrenadante ese transparente. Entonces, el hematocrito son los glóbulos rojos que han precipitado al final. Entonces, cuando estudia esto, pues va a encontrarse que la hemoglobina, precisamente la cifra de hemoglobina, digamos que lo normal es 14 o 15 en un hombre, pues un individuo que vive en las alturas puede tener 16, 17. Y el hematocrito aumenta, porque aumenta el número de glóbulos rojos para el efecto ese de compensar la falta de oxígeno. Necesitan más células eritrocíticas de estas para captar el oxígeno, ¿no? Desde que son niñitos. Y la sangre, si aumentaron los glóbulos rojos, pues lógicamente se pone más espesa, ¿no? Se pone más espesa, más viscosa, menos diluida. Entonces, bueno, esto habría que hablar muchísimo, ¿no? Por eso a veces se produce en esta situación incremento de la presión, etc. Hay que tener cuidado, sobre todo, repito, las personas
En la juventud no, porque eso lo supera rápido la persona, pero una persona ya mayor, si va a la altura, pues tiene que tomar precauciones de adaptación. Desde que llegue ahí a su hotel o donde fue, pues 1 o 2 días tranquilo y no ponerse a hacer barbaridades, como hice yo, de tomarme 4 cervezas de esas de 750, que sea. Creo que cuando aquello había margarita. Eso. Entonces, porque viene una subida de presión y te da dolor de cabeza y mareo y todo este problema. Y bueno, había antes medicamentos que ahora están contraindicados cuando uno viaja, ¿no? Que se le da hasta a los turistas. Y lo otro es mejorar. La coca es buena para eso, dice. Entonces, la coca en hoja, no en lo otro, ¿no? No la pasta. El cocimiento de coca y mascar la coca y eso. Entonces, de eso se trata. Pero hay otra alteración, y ya termino con esto, generalidad. El mal de los usos. ¿Cuál es el mal de los usos? Se los puse algo de esto en la literatura porque al final ustedes no saben el final de cada uno cuando sean médicos y que hagan sus especialidades, ¿no? A no ser que vengan dirigidos ya por alguien que conozcan o algún familiar que sea médico, lo que le convenga o no. Cuando sean médicos, ¿qué especialidad van a hacer? Entonces, el mal este de los usos es al revés. Acá el buzo se mete con una escafandra, digamos, en la profundidad y cada 10 metros que baja es una atmósfera más. Entonces, el problema de esto es que a veces hay problemas de descompresión a la hora de salida. Hay un trastorno que se llama así el mal de Benz, que tiene que ver con todos estos equipos aunque respiran los buzos, ¿no? Con escafandra sobre todo. Y entonces hay que hacer paradas de descompresiones si usted trabaja a 20 metros, a 30, para que las burbujas de aire no se mezclen, o sea, no se haga burbuja lo que usted está respirando, el gas, y entonces está en estado líquido por los compresores que tienen esos equipos, pero a la hora de salir tiene que ser paradas para que no se produzcan burbujas, ¿no? Que obstruyan los vasos sanguíneos. Entonces, el mal de los usos, pues se ve una serie de síntomas que ahí yo se los puse en la guía. Prurito, que es picazón, vómitos, vértigo y dolores mioarticulares sobre todo, y muchas cosas más. Se puede hasta desmayar, desvanecerse dentro del agua. Entonces, esto es interesante. Y lo último, acuérdense de que la falta de la disminución o la dificultad respiratoria, ¿cómo se llama eso en medicina? El término médico cuando un paciente tiene un problema de falta de aire. ¿Asfixia? No, y asfixia es que está a punto de... La disnea. Ese es el término. Entonces, eso es difícil. La disnea es una dificultad respiratoria. Bueno, se acabó. Entonces, ahora vamos a pasar al vamos a ver vías respiratorias altas. Yo voy a ir más rápido porque algunas ya las hemos dado. Lo primero que vamos a empezar es por cavidad nasal. De la cavidad nasal tienen que revisar, no vaya a ser que exista alguna pregunta en cualquier momento, está en el examen, sobre las paredes que ya dimos en anatomía 1. Aquí hay que volver al aparato locomotor y la cabeza. Entonces la cavidad nasal, acuérdense que tiene 4 paredes. La pared superior, que es esto que estoy marcando, la pared inferior, el paladar, después tengo la pared lateral y el tabique, que aquí falta. Entonces hay que revisar las porciones óseas que forman cada pared. ¿Está claro? No vaya a ser que a mí se me ocurra preguntarle en algún momento, sobre todo preguntas orales, casos clínicos, a ver qué huesos son los que forman la pared superior, en orden, de adelante a atrás, y ahí haya problemas. Acá están los huesos nasales, la porción frontal, horizontal del hueso frontal, después la lámina cribosa del etmoide y el cuerpo del esfenoide. ¿Correcto? Como la pared inferior es el paladar duro, ¿no? En cuanto a la parte ósea, que hay que recordar lo que está formado por el proceso o los procesos, porque esto es palatino de los maxilares y la lámina horizontal del palatino que queda atrás. Y luego viene el paladar, ¿no? Plano. Y así los huesos de la pared lateral. Eso está claro. Lo segundo que tienen que revisar acá, que ya fue evaluado y hay que sabérselo, pero le sale otra vez en el examen, es que en la pared lateral pues hay
conchas o cornetes, ¿no? El cornete superior, el medio, el inferior. ¿Está bien? Y acuérdense que si levanto aquí o corto el cornete medio, como en este caso que se ha cortado, está la bula etmoidal. Recuerden que el cornete superior y el medio que aquí se ha seccionado y la bula etmoidal son detalles anatómicos de los laberintos etmoidales, del etmoide. Son zonas neumatizadas ahí de los laberintos etmoidales. Ya la concha inferior pues está aquí abajo con un hueso de la cara. Todo esto hay que revisarlo. Fíjense que volví atrás otra vez al locomotor y le sale al examen. Y entre los cornetes, acá en la pared lateral, pues están los meatos, ¿no? Que son conductos. El superior, el medio, el inferior. Y acuérdense que hay un meato común. Eso no se me puede olvidar. Vamos a ver si está acá, no revise si está acá. Están los huesos, el tabique. El meato común hay que dar un corte frontal. Este atlas no lo tiene. Busquen el cinético que sí, ahí tiene una vista buena. Vamos a avanzar un poquito, pero estamos perdiendo tiempo acá. No, el Netter no trae el meato, el corte frontal, parece. En esta primera parte. Entonces, el meato común, acuérdense que es un espacio como una hendidura que se extiende desde el piso hasta el techo, ¿eh? Y que está entre el tabique, por eso hay que dar un corte frontal, y las tres conchas. Y la parte más alta del meato común es esto que se llama el receso esfeno-etmoidal. Todo eso lo explicamos. Entonces, todo esto hay que recordarlo. Y todas estas paredes, incluyendo el tabique, pues están revestidas por la mucosa nasal. Entonces aquí sí hay algo nuevo. La mucosa nasal tiene dos porciones. Hay que revisarla, la porción respiratoria, que está de la concha media al piso, y la porción olfatoria, que está en el techo, ¿no? Entonces la porción olfativa, cuando lean respiratoria, cuando vean la guía, pues tiene tres funciones que hay que saberlas explicar. Uno es que todo ese epitelio, porque es un epitelio de revestimiento, que se lo explicarán en histología, ¿no? Los tipos de epitelio que hay, pues entonces acá este epitelio pues está muy vascularizado y tiene muchas glándulas mucosas también, que secretan esa proteína que es el muco, ¿no? Que protege ahí la mucosa y retiene partículas extrañas, etcétera. La mucosa respiratoria también tiene pelitos, ¿no? Es ciliada. Entonces tiene sus tres funciones ahí. Una función de purificar, otra de humedecer, purificar, y la tercera es calentar el aire. ¿Cómo es esto? Se purifica porque los cilios que se mueven de atrás hacia adelante, esos pelitos que salen a veces por las nares, por las aberturas de la nariz, a medida que uno se va poniendo viejo, pues entonces eso se mueven de atrás hacia adelante, barren todas las partículas de polvo que uno inspira, que pueden estar mezcladas con el aire, ¿no? Entonces después la secreción mucosa, que la producen las glándulas mucosas, pues tiene gran contenido de agua. El muco es una proteína, por si acaso. Entonces esa secreción mucosa contiene mucha agua y humedece. Y eso es una función muy importante. Si ustedes van a un hospital y ven un paciente, después cuando trabajen ahí verán a muchísimos pacientes que necesiten oxigenoterapia. Si se fijan en el balón, si es un balón al lado, porque la cosa está muy atrasada, si no lo ponen ya en los lugares más desarrollados por la pared y los balones están en otro lugar, detrás del paciente que no los ve, pues entonces van a ver que tiene en la regulación, el sistema de regulación de la salida del oxígeno, tanto en la parte de la pared o directamente en el balón, un frasquito que tiene una mezcla, debe tener de agua con alcohol. Es lo correcto, no de agua sola. Y menos agua de la pila, de agua destilada, ¿no? ¿Y cuál es la función? Que por ahí pasa el oxígeno y se humedece. ¿Sabes? Si no ocurriría esa función de humedecimiento, pues ¿qué pasa? Que se irrita la mucosa y se van a producir infecciones, úlceras. Y de eso se han hecho 1000 pruebas en animales de experimentación que lo han puesto a respirar directamente oxígeno o aire, sin humedecer el aire, y al cabo de las horas pues el animal hasta muere por la infección que va a tener y la úlcera que va a tener en su cavidad nasal.
Y la tercera función es el calentamiento. La temperatura es 37 grados, ¿no? Centígrados del hombre. Hay que cocerse la temperatura de la sangre. Y esto está muy vascularizada, toda esta zona de la mucosa respiratoria, y al pasar el aire, pues lógicamente, salvo otros países y otros lugares, pues es inferior a 37 grados. Y ahí ocurre un proceso de calentamiento. Esta vascularización de la mucosa respiratoria en la práctica es importante tenerla en cuenta. Los sangramientos por la nariz son súper frecuentes. Ante un trauma, cualquier trauma, aunque ligero sea, el hombre sangra por la nariz. Situaciones alérgicas también, a veces nos estamos metiendo el dedo en la nariz y sangra en la nariz. Correcto. O sea que hay una serie de situaciones que producen el rompimiento de todos estos capilares sanguíneos que están en la mucosa nasal, que son muchos. ¿Cómo se llama el sangramiento por la nariz en medicina? Tiene un nombre. Y asusta mucho al paciente. A veces para controlarlo hay que hasta cauterizar ahí parte de la mucosa. No saben. Epistaxis, eso hay que saberse, ¿no? La epistaxis es el sangramiento que proviene por la nariz, de la cavidad nasal. ¿Está bien? Por la cavidad bucal, pues pueden ser dos. Si viene de las vías digestivas, pues es hematemesis, que es una sangre oscura coagulada. Las personas que tienen varices esofágicas, los que tienen esta otra cuestión de las úlceras gástricas. ¿Dijo metamesis? Hematemesis. Okay. Y cuando es la sangre que vomita el hombre por la boca de color rojizo, rojo rutilante, con la sangre oxigenada, pues proviene de los pulmones. Y eso se llama hemoptisis. Por ejemplo, un individuo que tenga una tuberculosis, que tenga un cáncer de pulmón, pues va a tener hemoptisis en el desarrollo de la enfermedad en su cuadro clínico. Va a referir a eso y usted lo va a ver en los hospitalizados. Entonces, ¿está claro? Epistaxis, sangramiento de la nariz. Todo esto lo van a tener que ver después en la clínica. Bueno, señores, entonces lo que me queda es la mucosa respiratoria, ¿no? La olfativa. La porción olfatoria de la mucosa pues está en el techo, y de eso ya hablamos en las clases pasadas, cuando hasta el caso clínico que es de la fractura del tabique y el líquido cefalorraquídeo y todos esos aspectos, ¿no? Que estaban complicados, una fractura ahí de la base del cráneo. Entonces acá la porción olfativa que está en el techo, por encima del cornete superior, pues ahí están los receptores de la vía olfatoria, que son receptores químicos, ¿no? Que convierten los estímulos en impulsos nerviosos y van a la vía olfatoria hasta el cerebro, ¿no? Y tiene que ver eso con el sistema límbico. Eso lo vamos a estudiar cuando vemos neuroanatomía bien. Entonces ya saben los aspectos fundamentales de la cavidad nasal. ¿Qué me queda alrededor de la cavidad nasal? Que vuelve de nuevo acá. Pues no se me puede olvidar estudiarme los senos paranasales o perinasales. Vuelvo otra vez los senos perinasales, sus funciones y sobre todo lo más importante, que es lo que voy a pedirle a ustedes en las evaluaciones, pues los lugares donde desembocan en la cavidad nasal. ¿Está bien? Acuérdense que hay, mira, aquí está el seno fenoidal, en el meato común, en el receso fenomoidal. En el meato superior, las cerdas etmoidales posteriores. En el meato medio, por delante de la bula, pues el seno frontal a través del infundíbulo, y acá el seno maxilar, que es más importante, por las sinusitis maxilares. Y por detrás de la bula, en el espacio retrobular, pues hay las cerdas etmoidales anteriores y medias que no formaron el infundíbulo, que es como un conductico que forman parte de las cerdas etmoidales anteriores y medias que hacen la comunicación del seno frontal al meato medio. Y no se me puede olvidar tampoco, ya que estamos en cavidad nasal, que en la parte anterior del meato inferior desemboca el conducto nasolagrimal, ¿no? Que comunica con la órbita. Por ahí corre la secreción lagrimal hacia la cavidad nasal, ¿eh? Entonces estamos claros lo más importante de la cavidad nasal. Voy a utilizar la diapositiva porque está buena. Esta. A ver, ¿cuál era la primera? Esta está buena. Acá, aunque faltan aspectos. Después vamos a avanzar más.
Entonces aquí el otro aspecto que de las vías respiratorias altas, ¿a qué me vamos a referirnos? A la faringe, que ya la explicamos. Entonces lo remito para no estar perdiendo el tiempo en esto, a no ser que haya alguna duda, alguna pregunta sobre la faringe que no entiendan todavía, porque ya esto lo dimos anteriormente y lo hemos evaluado. Entonces la faringe, pues hay que remitirse a digestivo, ahí está toda la información en la guía, aunque yo le he puesto toda la información otra vez en respiratorio y un poquito más también. Acuérdense que la faringe tiene 3 porciones. Primero se extiende sus límites desde la base del cráneo, donde se va a fijar en varios huesos, ¿no? O en porciones de varios huesos, en la porción basilar del occipital, en el efenoide, en los procesos pterigoideos del efenoide. Entonces hay varios lugares que hay que ir revisando. Inserciones de la faringe en la base del cráneo. Y por debajo, pues termina en el borde inferior de C6 o el borde inferior del cartílago cricoides, que es un cartílago de la laringe, que ahora vamos a ver la laringe. Yo creo que nos dé tiempo, no, sí, nos queda tiempo. Entonces, la faringe, pues recuerden que tiene comunicaciones que hay que revisarlas de nuevo. Hay 4 básicas y a través de qué cada comunicación. Ya esto yo lo he preguntado varias veces. Y tiene detalles anatómicos. Yo voy a aprovechar acá esta diapositiva, por eso la dejé. La porción superior de la faringe es la que es respiratoria pura, ¿no? Porque por aquí lo lógico es que pase aire desde la cavidad nasal a la nasofaringe y después siga las vías respiratorias. Entonces, en la nasofaringe hay detalles como el agujerito el orificio faringeo de la tuba auditiva. La tuba auditiva, acuérdense que también, ¿cómo se llama? Trompa de Eustaquio, y comunica a través de este orificio la tuba con el oído medio. Por ahí es que entra el aire al oído medio, la cavidad timpánica. Y se corrige, ¿no? La presión y la posición, la presión del aire dentro del oído medio en la cavidad timpánica y la posición de la membrana timpánica. Entonces acá el orificio faringeo, acuérdense que había un rodete tubárico y entonces acá unos pliegues de mucosa que revisten a musculitos pequeños que abren y cierran este orificio. Entonces este es el pliegue salpingo palatino, en su interior está el músculo del mismo nombre y por detrás el salpingo faringeo. Cuando yo trago que se mueve el paladar, porque son fibras del paladar blando también que intervienen en estos músculos, pues se abre y se cierra el tensor del velo del paladar, sobre todo, pues tiene que ver con la abertura del cierre de este orificio. Y acá hay un acúmulo que no lo representan mucho, ni lo están señalando siquiera, por debajo y por delante del orificio de la tuba hay un acúmulo de tejido linfoide, ¿no? La amígdala tonsila tubárica, ese es par. Y por acá tengo, no se me puede olvidar, en la línea media, ¿no? En la parte más alta de la faringe, eso se llama la cúpula fornix faringeo, pues ahí está la amígdala o tonsila faringea. Que cuando ahí se hipertrofia este tejido, por cuestiones infecciosas o alérgicas, etcétera, pues no le queda más remedio que crecer hacia las coanas, ¿no? Esas vegetaciones son la adenoiditis, la inflamación de esta tonsila, que le dicen adenoides también, ¿no? Que se da mucho en los niños. No puede crecer arriba ni atrás porque está acuoso. Arriba está el efenoide y atrás la base del cráneo y atrás está el occipital aquí. Entonces tiene que proyectarse al aumentar de tamaño hacia las coanas y produce obstrucción de las coanas. Esa es una de las causas fundamentales de las personas, los niñitos que respiran sobre todo por la boca, de respiración bucal. Estas adenoides, y cuando se producen, pues generalmente el médico espera la edad de unos 7 o 8 años, más o menos, antes de operarlo. No sé que no haya otra solución antes. ¿Por qué? Porque tiende esta amígdala a atrofiarse después de esa edad que mencioné. Y ya se resuelve el problema. Otras veces sí, porque se compromete por la respiración bucal, la erupción dental o la forma del paladar y otras cuestiones, y la voz, etcétera, del paciente, más todos los trastornos de una respiración por la boca, pues hay que operar al niñito, afectando, aunque sea ahí, parcialmente toda la respuesta inmune, porque hay que extirpar la amígdala faringea. Bueno, entonces eso ya lo hemos visto. Después tienen que revisar cada parte, señores, cada parte de la faringe, como
Ya esto lo hemos evaluado. Entonces voy a pasar al otro atlas, al nuestro. Acá está. Y vamos a continuar ahora. Ahí está la cavidad nasal completica. Fíjense que se ve igual que en el anterior. Aquí está más ordenado, porque es por sistema. Y bueno, la nariz, etcétera. Aquí sí está el meato común, ¿está claro? Mírenlo acá. El meato común es el espacio este que está entre el tabique de la cavidad nasal y las tres conchas. Es una hendidura que va desde el techo al piso. Arriba es más estrecho, en el piso es más anchito. Por ahí que pasa todo el aire que inspiramos. Entonces vamos a ver ahora laringe. Laringe. La laringe es bien importante. Aquí sí hay que dedicarle un poquito más de estudio. Y es algo nuevo, aunque hemos hablado de laringe en relaciones, etcétera, de órganos que hayamos estudiado. Entonces acá la laringe, sus límites primero. Está situada debajo del huesioide. Aquí está clarísimo el huesioide. El huesioide, su cuerpo más o menos está ubicado a nivel del cuerpo de C3, de la tercera cervical. Y alcanza la laringe abajo, su extremo inferior, su límite inferior, es el cuerpo o el borde inferior de C6. De C6. ¿Está claro? Entonces, la laringe, acuérdense que es el órgano de la fonación. ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes precisen? Fíjense los aspectos que hay que revisar bien en la guía. Es casi todo, porque yo he tratado de resumir eso ahí a lo máximo. Entonces, primero, relaciones de la laringe. Eso es pregunta del examen. Relaciones por delante, a los lados, por detrás, etc. Segundo, cartílagos de la laringe. ¿Cómo se llaman? Y su clasificación en pares e impares. Correcto. Después, precisar la abertura superior de la cavidad laringea. El aditus laringeo, ¿no? Sus límites, hay que saberse. Y después entrar en la descripción de la cavidad laringea, sus diferentes porciones. Ahora vamos a ver si les da tiempo. Por último, la parte más complicada son los músculos de la laringe. Tiene músculos extrínsecos que elevan y descienden la laringe y que muevan al huesioide, por supuesto. Estoy hablando de los músculos supra e infraoideos, que ahora vamos a especificar aquí la función de los mismos con relación a la laringe. Y por último, la inervación es importante de su musculatura. Entonces aquí estoy viendo la laringe y estoy viendo dos músculos aquí infraoideos. Este es el más chiquito de todos, este es el tiroideo. Este es el cartílago tiroides, ¿no? Cartílago tiroides, no, pues es un cartílago que es el mayor de todos, ¿no? De la laringe en forma de escudo que está formado por dos láminas y que es el que crece más en el hombre que en la mujer. Eso es una característica sexual secundaria del hombre, el cambio de la voz, etcétera, porque las cuerdas vocales se insertan por dentro en el ángulo tiroideo. El ángulo tiroideo es esto, ¿no? Que es la unión de las dos láminas. Este cartílago que tiene forma, repito, de escudo, crece mucho en el hombre a partir de la pubertad. En la mujer se mantiene más o menos más chiquito. Igual que la laringe del hombre es de mayor dimensión que la de la mujer cuando se mide. Entonces acá hay un músculo infraoideo que después vamos a hablar. Aquí estoy viendo la glándula tiroides, que todavía ustedes no han dado endocrino, eso es para el semestre próximo. Y entonces fíjense cómo los lóbulos laterales, el derecho y el izquierdo de la glándula, pues tienen relación con este cartílago, igual de la laringe, a los lados. Y aquí veo un tercer lóbulo que puede estar más o menos desarrollado, que es el piramidal, de la glándula tiroides, que nace del istmo. ¿Qué cosa es el istmo de la tiroides? La zona estrecha donde se unen los dos lóbulos, por delante de los primeros cartílagos traqueales. Entonces aquí del borde superior del istmo crece, esto es muy individual en cada persona, en dirección al hioide, pues este tercer lóbulo que es el lóbulo piramidal que está también delante de la laringe. ¿Está claro? Vamos a ver más aspectos acá de la laringe. Aquí estoy viendo ya la cavidad de la laringe, ¿no? Está un corte sagital. Esta es la lengua. La porción vertical de la lengua, donde está la amígdala lingual, está el epiglote, ya esto es un cartílago de la laringe. Esto es un corte, la mitad, corte sagital. Esta es la mitad del aditus,
Esto es laringofaringe por atrás. O sea, la laringe está delante de la faringe, de la laringofaringe. Entonces aquí la cavidad, que después la voy a explicar, estas son, el de abajo es la cuerda vocal verdadera. Se llama pliegues vocales. Y arriba los pliegues vestibulares, que son las cuerdas vocales falsas. Y entre los dos hay ese espacio, que esto es par, porque estamos viendo la mitad, hay dos cuerdas vocales y dos pliegues de estos vestibulares, y entre los dos este espacio que se llama el ventrículo laringio. Son detalles de ahí de la porción media de la laringe. Y aquí está la tráquea más abajo. Huesioide, mírenlo aquí. Correcto. Vamos a ver otra diapositiva. Esto es el aditus de la laringe, la abertura superior. Entonces ustedes tienen que, esta es la tonsila lingual y esta es orofaringe, estos son los pliegues glosoepiglóticos que unen la base de la lengua con la epiglotis, los epiglóticos medios y los laterales. Esto lo expliqué en la orofaringe, cuando dimos faringe. Acá las valléculas. Y entonces acá tengo el aditus, la abertura superior. Y a través del veo el vestíbulo de la cavidad bucal y parte de la porción media, la glotis, ¿no? Donde estoy viendo acá los pliegues vocales por debajo y por arriba los vestibulares y a ambos lados el ventrículo laringio. Todo esto se ve con un espejito, claro, anestesiando al hombre, todo el istmo de la fauce y la faringe con spray que utilizan el otorrino, porque si no, no hay quien le toque, porque ahí con los instrumentos de exploración, porque el hombre va a tener el reflejo de defensa, donde va a ser una arqueada, va a hacer como vomitar, ¿no? Reflejo faríngeo se llama eso. Entonces acá los límites del aditus son, hay que saberlo, fíjense, por arriba, por delante, perdone, la epiglotis o el borde superior de la epiglotis, por detrás, estos son dos cartílagos que vamos a ver ahora, que tienen vértices, dos chiquiticos, otros dos cartílagos más, que son los llamados corniculados, son como dos cachitos que tienen arriba. Ahora voy a mostrar los cartílagos. Entonces por detrás tengo los cartílagos corniculados y esta escotadura, la incisura interaritenoidea. Los cartílagos aritenoideos tienen forma de pirámide y aquí se ve su relieve. Y entonces aquí hay un pliegue de mucosa a los lados, a la derecha y a la izquierda, que va desde estos cartílagos corniculados y el vértice de los cartílagos aritenoideos a la epiglotis. ¿Cómo se llama eso? El pliegue ariteno-epiglótico. O sea, repito, los límites del aditus que hay que revisar es por delante el borde superior de la epiglotis, a los lados los pliegues aritenos epiglóticos y la incisura interaritenoidea. Y ahí comunica la laringofaringe con la cavidad de la laringe, por ahí es que entra el aire de la faringe. Ahora estamos viendo aquí los cartílagos. Cuando estudian los cartílagos de la laringe, la mayoría son de cartílago hialino. Cartílago hialino, ¿eh? Inclusive estos cartílagos con la edad se van transformando. En la pubertad crece la laringe, en la niñez pequeña, y en la vejez estos cartílagos, el tiroideo y el cricoideo, yo no sé si lo habrán votado, pero yo los tenía ahí en el laboratorio, pues en la universidad, pues ahí esto se osifica con la edad. Una persona mayor de 65 años, si usted hace una autopsia, puede verlo convertido estos cartílagos en hueso o en tejido óseo. Inclusive lo puede ver en radiografía también, ya en el viejo. Entonces el cartílago tiroideo es esto, la vista anterior, la posterior. Acá tengo el cricoides o cricoideo, que es como un anillo de sello de esto. La parte anterior es el arco del anillo y la parte de atrás ancha es la lámina. Y aquí tengo la epiglotis, que es el único que es de cartílago elástico. Nosotros cartílago hialino. Entonces aquí hay una vista lateral, vamos a buscar. Ve, acá yo tengo ya la vista posterior del cartílago cricoide. Es lo que le llaman la lámina, ¿no? Que en su borde superior mantiene articulaciones con movimientos sinoviales, líquidos sinoviales, etcétera, con los aritenoides, que son estos. Los aritenoides son como pirámides, tienen una base, un vértice y tres caras.
y procesos, dos procesos, estos dos salientes. El que mira hacia adelante y hacia la línea media se llama el proceso vocal, porque ahí se inserta el ligamento vocal, la cuerda vocal, por su extremo posterior y por delante en el ángulo tiroideo por la cara interna. Tienen que revisar todo eso con calma. Y por acá tengo el proceso muscular, donde se insertan varios músculos que mueven. O sea, este cartílago es como si hubiera acá la articulación entre el cricoide, entre la lámina del cricoide y la base de los aritenoides, que es sinovial, con cápsula y todo. Pues entonces se movería en un eje vertical, ¿ven? Rotando medialmente y lateralmente, y es lo que hace que se acerquen y se separen los cuerdas vocales. Cuando se acercan es que se hace vibrar y estamos botando el aire, estamos en expiración. Nosotros hacemos la fonación, o sea, empieza ahí todo el sonido que hacemos, y después la articulación de la palabra, donde intervienen otras estructuras que ahora cuando demos nervioso y tengo que explicárselas, pues todo empieza con la vibración, ¿no? Cuando expiramos, que está la laringe o la cavidad laringea aducida. Los pliegues vocales están cerca de la línea media, por la acción de una serie de músculos que ahora al final tienen que revisar cuáles son los aductores o constrictores o dilatadores de la cavidad laringea. Entonces ya saben que estos son los aritenoideos. Y arribita estos dos cachitos que son los corniculados. Los cuneiformes están por delante de los corniculados, pero en la mayoría de los libros no los sacan. Los vemos acá, ¿ven? Igual que en un paciente usted lo ve en la exploración física. Estos son el vértice de los corniculados, las punticas. Los aritenoideos estarían por debajo. Y por delante de los corniculados, en el espesor del pliegue ariteno epiglótico, están los cuneiformes. Entonces aquí lo que tienen que organizarse, hay impares, que son los mayores. ¿Cuáles son? Sus nombres: tiroides, cartílago tiroide, cartílago cricoide y la epiglotis. Y los pares son los aritenoideos, los corniculados y los cuneiformes. Que son los más chiquiticos de todos. Miren la vista anterior, ¿ven? Aquí yo tengo el cartílago cricoide, esto se llama el arco cricoideo, la lámina atrás. La lámina se une por arriba con los aritenoideos y arriba los corniculados. Este es el tiroideo o tiroides, cartílago tiroides, que se une por la membrana tiroidea, que está reforzada por ligamentos a los lados, que son los ligamentos tiroideos laterales y otro en el centro, medio al huesioide. O sea que la laringe se suspende del huesioide en el cuello. Si el huesoide asciende, pues la laringe asciende, que es cuando estamos tragando la deglución. Si desciende, que se contraen determinados músculos infraoideos, pues va a descender la laringe también. Ahora acá vamos a ver otros aspectos. Ustedes tienen que analizar esto poquito a poco, ¿eh? Lo mismo que hemos dicho, acá vamos a buscar cavidad de la laringe. Aquí está bien clara, ¿eh? Entonces vamos a aumentarle el tamaño. Esto es un corte frontal. Estoy viendo de atrás hacia adelante. Se ha roto ahí. En un corte frontal se ha cortado la laringe y se ha cortado acá el cartílago cricoide, su lámina, el epiglotis. Entonces aquí yo estoy viendo la cavidad de la laringe que tiene es como la forma de un reloj de arena, ¿no? Tiene una porción media, porción glótica, que es la más estrecha, donde están las cuerdas vocales o pliegues vocales, que son los de abajo, ¿eh? Y por arriba los vestibulares, que son las cuerdas vocales falsas. Y está además como detalle anatómico el ventrículo laríngeo. Entonces por encima de la porción media de la cavidad laríngea, que es la parte estrecha, pues tengo hacia arriba el vestíbulo de la cavidad bucal o la porción supraglótica que le llaman. Y por debajo la porción infraglótica que se continúa con la tráquea. Esta es la tráquea. El borde inferior acá que estoy marcando, el cartílago cricoide, pues ahí a nivel de la columna, si voy a hablar de esqueletopea, o sea, un punto de hueso, pues sería el borde inferior de la vértebra C6, del cuerpo de la vértebra, que coincide por delante
con el borde inferior del cartílago cricoide. Ahí comienza la tráquea. ¿Está correcto? Entonces aquí yo tengo la división ya de la cavidad laringea. Vamos a ver otra vista. Esta se ve mejor todavía, ¿eh? Entonces aquí yo tengo la epiglottis, ¿no? Cortado todo esto, y aquí tengo el vestíbulo. Por acá tengo la región media de la cavidad laringea, o glotis, que también le llaman, y la porción infraglótica. Ya esto es tráquea. Esta es la glándula tiroides. Entonces acá, en la porción más estrecha, que es la porción media de la cavidad, pues tengo por encima los pliegues vestibulares, por debajo los vocales, que son las cuerdas vocales verdaderas, y el ventrículo laríngeo, a ambos lados. Acá en la porción supraglótica, pues el tejido por debajo de la mucosa, la submucosa, pues tiene bastante tejido areolar laxo. Y aquí hay un trastorno que se observa con frecuencia en las personas alérgicas a medicamentos, a picadas, insectos, etc. Donde hay respuestas de tipo anafiláctica, respuestas muy rápidas que pueden producir edema de la glotis. Si un individuo, cuando usted sea médico y traten a cualquier persona, lo primero antes de mandarle el medicamento es preguntarle si es alérgico a algún antibiótico o a cualquier otra sustancia. Porque si la persona ya ha tenido contactos anteriores, digamos, una persona que sea alérgica a la penicilina, y la enfermera o usted no está a la viva, ¿no? En emergencia o lo que sea, y le manda penicilina inyectable, sobre todo, pues le puede hacer el edema, que le llaman malmente de la glotis en clínica, porque la glotis es esto, y aquí no hay ningún tejido que pueda inflamarse. Es Si no sabe, en la región del vestíbulo, y entonces va a producir por el edema, como la reacción inflamatoria produce inflamación allá, un proceso obstructivo donde el hombre va a morir por asfixia, o va a tener que hacerle de urgencia. Si ve la reacción es inmediata ahí y usted rápido, una traqueostomía ahí tiene que ser, imagínese usted, tremenda iatrogenia, por no preguntar si es alérgico a una persona, que lo lleva el paciente, los familiares en juicio, para que lo sepa. ¿Qué me iba a preguntar, Jordan? ¿y qué hacemos si no sabe? O sea, siempre que he visto a pacientes ahí, dicen no saben. Pero generalmente sí, porque antes salía gente que, bueno, imagínate, nunca fueron al médico ni nunca fueron tratados, pero generalmente el niño cuando tiene amigdalitis o tiene cualquier faringitis, se le manda antibiótico, ¿no? Y esa es la primera respuesta, la que usted no sabe, a no ser que tenga su madre que sea alérgica, y ahí sí tiene que cuidarse usted. Por eso hay que interrogar bien a los pacientes. En la historia clínica es el arma, el instrumento de trabajo del médico. Si se equivoca en la historia clínica, que en la parte del interrogatorio, que sería esta parte la que corresponde, en la anamnesis, pues usted tiene que preguntarle a la madre del niño, si es un niñito, hay que cuidarse. ¿Le ha puesto penicilina anteriormente? ¿Le ha puesto hay otros medicamentos que producen estas reacciones? Entonces, igual que una picada de un insecto, una avispa, te puede producir esto. Y si se obstruye, hay que hacerle una traqueostomía, si no te asfixia por el edema, porque no puede pasar el aire a la tráquea ni a la vía respiratoria, que quedan a los bronquios ni el pulmón. Traqueostomía es abrirle ahí, ¿no? No, la traqueostomía ahora en tráquea voy a hablarles de eso, pero no nos va a dar tiempo hoy, me parece. En la otra clase va a tener que ser. Que eso se hace a diario ahora, todos los pacientes estos que están hospitalizados, ¿cuántos no le habrán hecho traqueotomía con todas estas cuestiones que están en las cámaras UCI y todo ese problema con respiración artificial? Entonces, ya saben lo del edema de la glotis, que eso hay que considerarlo, pero bueno, son aspectos clínicos. Entonces, se dice así en clínica para que entiendan, edema de la glotis, pero es el mal llamado edema de la glotis, porque ya sabemos que la glotis es la parte más estrecha de la cavidad. Es el edema del vestíbulo, en la porción supraglótica, que es la que se inflama y no deja y obstruye ahí lo que es la rima vocal, que es el espacio, la hendidura que está entre los dos pliegues vocales. Vamos a ver qué más tengo aquí de la cavidad laringea. Esto hay que leérselo con calma, ¿eh? Mira aquí, ¿se dan cuenta? Estos son, aquí yo tengo, miren, está el corte sagital, ¿no? Está el cartílago tiroides, ¿eh? La mitad, aquí está el ángulo tiroideo por la cara interna ahí que se inserta,
El ligamento vocal, que es la cuerda vocal verdadera, por arriba están las falsas, que es el pliegue vestibular. Entonces, el ligamento vocal está el cartílago aritenoide, desde el proceso vocal a la cara interna del ángulo tiroideo, donde se unen las dos láminas. Por eso cuando usted entra en la pubertad del hombre, que crece este cartílago, ¿qué hace con las cuerdas vocales? Que las estiran, las hipertrofia. Y ese es el cambio de voz que tiene el hombre, que la mujer no lo tiene, como característica sexual secundaria. Entonces aquí el pliegue vocal o la cuerda vocal verdadera se fija en este saliente que tiene la base del cartílago aritenoide, que se llama proceso vocal. Y por el otro lado, a la parte interna o la superficie interna del ángulo tiroideo. Y por debajo hay músculos que controlan, o bien hay un músculo que después van a revisar, que es el músculo vocal, y el otro, el cricotiroideo, que son los que regulan la tensión de los pliegues vocales. Bueno, aquí está toda la musculatura. Todo eso yo se lo resumí bien en la clase, en la guía de ustedes. Miren, esto es un pliegue vocal y por abajo el otro, ¿no? Los ligamentos vocales. Este es el cartílago aritenoide, visto por arriba el proceso vocal y acá donde se inserta. Y son dos. El espacio que está entre los dos, esa hendidura, eso se llama la hendidura o rima glótica. Esa es la parte más estrecha de la cavidad laríngea. Y la glotis es todo esto. ¿Ven? Adelante tiene una porción membranosa que lo forma aquí el espacio que queda entre los dos ligamentos vocales. Y tiene una porción cartilaginosa, que es el espacio que queda entre los dos cartílagos aritenoideos. Y por ahí es que pasa el aire, la columna de aire. En expiración lo hace vibrar. ¿Por qué? Porque aquí hay un cono elástico, que es de tejido conjuntivo, que fija por debajo los pliegues vocales a la superficie superior o al borde superior del cartílago cricoideo. Forma un cono, ¿no? Por ahí no puede pasar el aire, tiene que pasar por el centro. Y es lo que hace vibrar las cuerdas vocales. Y aquí empieza el sonido, que se va amplificando a medida que va saliendo esa columna de aire aspirado. Se va haciendo con mayor sonido. Pero bueno, eso después vamos a verlo cuando vemos sistema nervioso, cómo es la fonación, que es bien compleja, ¿eh? Entonces hay una rima acá que se llama, rima quiere decir hendidura, ¿no? Glótica, que está entre los dos pliegues vocales y entre los dos cartílagos aritenoideos. La glotis es la porción más estrecha de la cavidad laríngea. Tiene una porción membranosa entre los dos ligamentos vocales y una porción cartilaginosa hacia atrás. Y de nuevo ladito laríngeo. Ya yo creo que aquí termina esta parte. Yo creo que no podemos ya avanzar. Yo quería dar más hoy, pero hasta aquí podemos llegar. En otra clase será más. Bueno, mañana vamos a dar clase también. Mañana, yo esta semana los jueves no van a tener ya. Yo no voy a hacer evaluación mañana, señor, al grupo. Ya los voy a dejar descansar un poco. Entonces, me hubiera avisado cuando le pregunté, profesor. Mañana vamos a dar teoría también. Mañana vamos a dar teoría y el miércoles teoría para terminar bien respiratorio. Entonces, estos son los músculos que ya veremos después. Estaba buscando aquí algo antes de terminar. Bueno, ustedes tienen, señores, que ya vamos a terminar aquí porque ya sé que he hablado mucho, aunque hemos intercambiado también, ¿eh? Entonces, en la guía yo les traté de ustedes de resumir ordenadamente los aspectos que ahora no les he podido explicar, que mañana voy a continuar con ellos, ¿eh? Primero, hemos llegado hasta cavidad de la laringe, ¿está claro? Aunque mañana vamos a empezar de nuevo la cavidad laríngea porque es importante, ¿eh? De nuevo. Después hay que precisar bien las relaciones de la laringe, acuérdense. Músculos, hay dos tipos de músculos. Uno que elevan y descienden la laringe, que es lo que le llaman musculatura extrínseca. O sea, son músculos elevadores y depresores que también tienen que ver con el hueso ioide. Estoy hablando de los músculos supra e infraioideos. Algunos que hay que precisar acá. Cuáles elevan y cuáles descienden. Y después la parte un poquito más compleja, aunque yo se la organicé lo mejor que pude, son los músculos o la musculatura intrínseca de la laringe, que es la que varía el diámetro de la cavidad laríngea. Entonces ellos se los agrupé. Cuando lean van a ver en unos que son constrictores
de la cavidad laringea que también le llaman aductores. Acuérdense los movimientos esos que dimos de aducción. Otros son dilatadores o abductores de la cavidad laringea. Y otros son los que regulan la tensión de los pliegues vocales, o sea, los relajan o los ponen tensos, que son dos músculos. Entonces ustedes tienen que hacer un resumito bien claro, yo se los hice ahí, pero seleccionarlo, fijarse bien, de por ejemplo, ejemplos de músculos constrictores, de aductores y de los que regulan el músculo que tensa el pliegue vocal o el que lo relaja. Y por último ya hay que ver la inervación, que yo no creo que sea muy complicado, aunque esto lo vamos a ver en detalle después en el sistema nervioso, que la inervación de la laringe está dada a la mayoría de sus músculos, excepto uno, con una excepción, por el nervio laringio recurrente. Hemos hablado de este nervio anteriormente, que es rama del nervio vago, del nervio gástrico, como el décimo par craneal. Cuando entra al tórax, pues da el nervio laringio recurrente derecho y el izquierdo, que vuelven a salir del tórax en busca de la laringe. Esos inervan a toda la musculatura intrínseca, excepto un músculo que se llama el cricotiroideo. El cricotiroideo es el que tensa el pliegue vocal, que lo pone tenso. Ese es inervado por un nervio que se llama el laringio lateral, que es rama de otro nerviecito, el laringio superior. Entonces, hasta aquí por hoy. Traten de revisar lo que hemos hablado para poder mañana, en el caso del grupo A, pues continuar. A ver si mañana, yo mañana espero entonces dar algunos aspectos que me pregunten ustedes de lo que hemos hablado hoy, algunos repasos, ¿no? También en cuanto a aspectos que puedan ser más complicados de lo que he explicado, y ya con más calma, porque tenemos más tiempo inclusive, pues vamos a tratar ahí lo que nos queda de las vías, las vías aéreas estas bajas, ¿no? Las vías respiratorias bajas, estoy hablando de la tráquea y de los bronquios. Hasta ahí llegaremos mañana y ya veremos el miércoles los pulmones, la pleura y se acabó, y el mediastino, y se acabó la cuestión de respiratorio. Bueno, entonces hasta aquí por hoy. Le han dado, a ver, Jordan, ¿tienes alguna información de cómo va a comportarse la universidad en cuanto a las conmemoraciones que hay? ¿Hay clases? Le pregunté a la secretaria y tampoco sabe. Esas cosas se dicen unos días antes, un día antes, Sí, 2 días antes. Sí, pero los días están ahí porque empieza el jueves y estamos mal a la luna, ¿no? Bueno, mañana ya veremos qué nos llega. ¿Oíste? Bueno. Ok. Bueno, entonces hasta aquí. ¿Algún alumno quiere preguntar algo antes de cerrar yo la clase? Doctor, yo tengo una pregunta. Dime. Es respecto a mi tema de revisión bibliográfica. A nuestro grupo le tocó factores que favorecen el ronquido. Me preguntaba acerca de, en sí, ¿la revisión debe ser acerca de los factores que favorecen? Claro, y tienes que ver que hay una serie de factores que están relacionados con el ronquido, como es, por ejemplo, a nivel... ¿por qué se produce el ronquido? Porque hay problemas en cuanto al tono de la musculatura, puede ser de la lengua o del velo del paladar. Hay otras condiciones que tienen que ver con las dimensiones, ¿no? Del paladar blando. A veces el paladar es blando, que cuando se estudia son largos y son causa de ronquido. Y cuando está relajado esa zona, porque son músculos que hay ahí. Otros pueden ser cuestiones relacionadas con la misma orofaringe y las amígdalas palatinas y los pliegues estos palatoglosos y palatofaringe. Entonces revisar ahí todo, pero sobre todo las dimensiones del paladar son uno de los principales factores que estén relacionados con las personas que roncan. Sí, doctor, entonces solo me abarcaría eso. O sea, ¿podría poner también, por ejemplo, tratamiento o secuelas? No, nada de tratamiento, no te metas en eso, no te compliques. Vas a poner ahí las etiologías, las causas o la fisiopatología de los que son roncadores. ¿Sí? Aparte son respiradores vocales, tienen obstrucciones. ¿No complicaciones? Hay muchos de estas
Sí, claro, complicaciones también, pero hay muchas personas que roncan por la boca porque tienen obstrucción en la cavidad nasal también. Hay otros que roncan cuando toman mucho también, porque se deprime en los centros estos que regulan estos músculos y se relajan toda esa musculatura y empiezan a respirar por la boca. Entonces, eso hay bastante información. Tú pon ahí en internet, tú pones ahí ronquido, factores causantes o etiología y complicaciones del ronquido. ¿Está bien? Y le va a salir 100 trabajos sobre el tema. Y usted coge lo que más le guste. Pero tratamiento no. Tratamiento existen muchos. No nos va a dar tiempo para ver eso. Esa parte. Muchas gracias. Bueno. ¿Algún otro alumno? Sí, doctor, yo... José, dime. Doctor, yo entré tarde y no sé si me pueda considerar en la lista. ¿Y por qué entraste tarde, chico? No, profesor, tenía problemas de internet. ¿Quién tú eres? José Fernando Lupaca. Sí. Vamos a revisar después. ¿Y cuántas faltas tienes ya? ¿Mucho? Ninguna, profesor. Bueno, vamos a resolverte el problema entonces. Está bien. Doctor, disculpe que tome la palabra también. Yo soy Saúl Isaac Morales Melchor. Doctor, ayer tuve un asalto y me han asaltado y me han robado el celular y no tenía cómo entrar a la conexión y el enlace y acabo recién de sacar un celular nuevo y también entré, bueno, tarde, ¿no? Pero quisiera que me podría considerar. Ya, déjame ver esto, espérate, déjame ver. El primer alumno, tengo en la lista ahora aquí mismo, ya lo dejé de presentar. Saúl, ya. ¿Y el otro alumno, cómo era? Lupaca, ¿no? Sí, José Fernando Lupaca Choque. Espérate, José Fernando, no te encuentro, son muchos alumnos que estoy viendo la lista para resolver este lío. Entonces, ¿tú no sabes el número tuyo en la lista? Doctor, el mío creo que es 9 o 8 de la lista. Vamos a ver, porque no veo aquí. Ya, tú eres, no, el 3, Cansaya. Morales Melchor Saúl. Morales, Melchor, Saúl, ya te releí. El otro alumno es el que quiero saber cómo se llama. Yo soy José Fernando Lupaca Choque. Creo que soy el número 40. Ese es el otro que falta. Ya, tú estás aquí, Lupaca. Ya, vamos a ver si me acepta ahora el sistema este. Ya, creo que sí resolvemos el problema. Gracias, doctor. Ya. A ver, ¿algún otro alumno tiene otra cuestión que quiera preguntar? Profesor, yo, Mendoza Flores. Tenía una duda con respecto a la prominencia tubárica que mencionó en la nasofaringe, en la pared lateral. ¿Es lo mismo que rodete tubárico? Rodete tubárico. ¿Está bien? ¿Es lo mismo? Sí, el rodete tubárico es una zona cartilaginosa que bordea todo el orificio faríngeo de la tuba. Y alrededor de él es que están esos dos musculitos con los pliegues de la mucosa que están revestiendo a los músculos, que son los pliegues salpingo palatino y salpingo faríngeo. El rodete tubárico es eso. Pero acuérdate, la otra estructura no vaya a ser que esté confundiendo el rodete tubárico y lo que me dijiste. ¿Qué nombre me dijiste? Prominencia tubárica. Prominencia tubárica o toro tubárico. O toro tubárico. Entonces, acuérdate que está también la amígdala tubárica, la tonsila tubárica, por delante y por debajo del orificio faríngeo de la tuba. Eso es lo que hay que saber. ¿Ok? Ok, profesor, gracias. ¿Algún otro alumno? En los resultados de la revisión bibliográfica, ¿qué exactamente se tendría que poner? Pensé que era lo mismo que el anterior. No. ¿Cuál resultado? ¿De qué me estás hablando? O sea, complicaciones, cuadro clínico. Los resultados. ¿Qué tema te tocó a ti? A mí me tocó causas de la respiración bucal. Y tú me vas a explicar las causas, todas las etiologías de la respiración bucal. ¿Saben? ¿Y qué complicaciones pueden encontrarse o se han encontrado en las personas estas que respiran por la boca? A veces se ponen a respirar por la boca y a roncar también, porque coinciden muchos de estos aspectos, los que roncan y los que respiran por la boca, y se levantan asfixiándose por la noche, porque hasta se tragan la lengua un poco y todo ese problema.
La mayoría de estos trabajos que se hacen se encuentran los más desarrollados, los más importantes, ¿no? Que se hacen en estos aspectos de respiración bucal, apnea de sueño, etcétera, pues es en estas especialidades de fisiología que estudian apnea del sueño. Y hay hasta consultorios privados ahora que tratan todos los trastornos del sueño, ¿eh? Donde las personas van inclusive ahí, duermen 2 o 3 días, en lo que le hacen los análisis en esas clínicas privadas y le diagnostican el diagnóstico exacto y los tratamientos, que son bien complicaditos muchos de ellos. Correcto. Así que eso es lo que tienes que buscar, ¿no? Esos son los resultados que me vas a presentar ahí. No estaba preguntando la estructura. ¿Estructura? ¿Cuál es estructura? Resultados. Sobre la estructura, ¿estructura de qué? O sea, de los resultados. La estructura de la anterior fue etiología, complicaciones y no, ahora usted va a tratar sobre todo estas cuestiones, lo que es el tema tuyo, lo que son las causas de lo que respiran por la boca y sus complicaciones, más nada. Ok, principalmente eso. Muchas gracias. Y entonces en los resultados, cuando vayas a escribir los resultados, pues tú comparas en los diferentes autores que ya tú tienes, una tablita, lo que se te ocurra, un gráfico, un pastel, etcétera, y entonces ahí planteas los resultados, si son parecidos o tienen diferencias. Aquí la mayoría de los autores van a coincidir en el cuadro clínico y en todas las causas de respiración bucal. Hay uno, como yo te dije el otro día, hay un individuo que hizo su tesis de especialidad bien interesante de eso, que hablaba o relacionaba, ¿no? En una muestra de lo que es respiración bucal, escoliosis y pie plano, imagínate. Eso fue una tesis de especialidad bastante buena que se publicó inclusive hace algunos años. Entonces, a ver, ¿algún otro alumno? Bueno, yo creo que hemos abordado el tema y ya, los voy a dejar tranquilos por hoy. Continuamos mañana con el grupo A en la tarde. Entonces, cierro el micrófono. Doctor, A ver, dígame. Doctor, disculpe, bueno, a nuestro grupo nos tocó sobre la disfagia y nos tocó síntomas asociados a la disfagia, pero mi grupo tiene dudas de acuerdo a la estructura, ya que la disfagia es un... ¿Cuál duda? Porque de disfagia hay un mundo. A ver, diga. ¿Cuáles son las dudas? Yeah. ¿Cuáles son las dudas? No me dice nada. Allá es en la estructura, ¿qué es lo que tiene que ir exactamente? Porque... ¿Cuál es el tema suyo? Disfagia. Disfagia, tú sabes lo que es un síntoma, ¿eh? Sí, que se ve en los trastornos, digamos, de la deglución. Entonces ahí tiene que entrar en esto y el mecanismo de la deglución. De la disfagia, específicamente, que le dije que le orienté que buscar. Síntomas de asociados a la disfagia. Son una serie de síntomas, pero eso está lleno. Tiene que entrar en internet, eso está lleno. Inclusive, mire, de información mucho. Yo estoy preparando, que ya lo tengo terminado, una revisión sobre esto que tú me está tocando precisamente para publicarlo en la revista Basadrina, y lo que tengo ahí es muchísimas cosas que no te las puedo dar porque lo voy a publicar ahora, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, en la misma guía, déjame ver si te encuentro esto, está en digestivo, no, es que hay que estudiar aquí, yo le he puesto todos los síntomas más importantes de la disfagia. A ver, esto es, vamos a buscar aquí digestivo, faringe, ya cavidad bucal, masticación. Aquí hay cantidad de síntomas, pero entren ahí a internet, ahí hay mil trabajos, ponen ahí disfagia y trastorno de la deglución, síntomas, cuadro clínico, y le va a salir todo lo que tiene que buscar. Sí, doctor, o sea, hay bastante información, solo que mis compañeras tenemos la duda de que si tenemos que poner más información aparte de los síntomas. No, ¿qué decía? Yo le dije disfagia, síntomas solamente. Sí, solo síntomas asociados a la disfagia. Y complicaciones ponga también entonces. Complicaciones, eso es bien importante. Vamos a buscar aquí, espérate un momentico para que decirte dónde. Esto es locomotor, espérate. Se me movió todo esto. Entonces, para anterior, todo esto es.
Está digestivo. Entonces, locomotor. ¿Qué va más esto, chico? Ya estamos en digestivo. Ya me pasé, estoy en el hígado, esófago. Vamos a subirle un poquito. Esófago acá. Órganos abdominales. Aquí hay un acápite que yo les puse de esto, precisamente de la disfagia. Por la importancia que tiene esto, señor. Esófago. Músculo de la faringe. Déjame ver si está en esta parte. Busquen en la guía con calma en esta zona de digestivo y van a encontrar ahí en la parte que yo pongo de la clínica, faringe empieza, está más para atrás, entonces lo puse al final. Disfagia. Buscan ahí, van a encontrarlo, búsquenlo bien. Acá está en la guía, si no después me lo comunican, porque si no yo te puedo buscar un poco de información adicional, pero no creo que tengan problemas ahí en la búsqueda de internet con relación. Lo primero que hay que estar claro es que la disfagia, señores, es un síntoma. Es un síntoma, no es una enfermedad ni un trastorno. Y la disfagia puede estar presente, tiene muchas causas. Entonces, si a mí me tocara ese trabajo, pues, ¿qué buscaría? Primero, causa de disfagia, la etiología. La otra parte que busco es el cuadro clínico, que fue lo primero, o sea, los síntomas asociados a los trastornos de la deglución, no de la disfagia, porque la disfagia es un síntoma, ¿eh? Pero el que tiene trastorno de la deglución, que eso cada vez más se ve con el tiempo, porque las personas viven más tiempo, en los viejitos se da mucho, pues entonces hay una serie de síntomas asociados a los trastornos de la deglución, ¿eh? Y lo otro que hay que buscar es las complicaciones de estos trastornos de la deglución. O un individuo que tenga trastorno que tenga disfagia como síntoma. ¿Está claro? Otro alumno, a ver. Doctor, Dime. buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Disculpe, quería saber qué temas deberíamos de precisar, qué aspectos debemos de precisar en mi grupo. Por ejemplo, nos ha tocado rugoscopía. La rugoscopía tienen que buscar ahí cualquier trabajo en medicina legal. Primero en anatomía tienen que saber qué cosas son las rugas palatinas, ¿eh? Y las rugas palatinas, como yo les expliqué en la clase, pues son aspectos que permiten identificar personas, cadáveres, inclusive que aparecen muertos, ¿eh? O sea que es un tema de medicina legal. Igual que usted tiene huellas dactilares, pues usted tiene rugas palatinas, igual que tiene en su iris, ¿no? Que es la parte coloreada del ojo, diferente todos los tenemos. Inclusive para entrar a las cajas de seguridad de los bancos, etcétera, de los grandes millonarios y eso, pues ya no se usan ni las huellas digitales, sino con el mismo iris. Pues entonces las rugas palatinas que tienen muchas funciones, participan hasta en la preparación del bolo alimenticio, para que sepan, porque usted con la lengua, al comprimir la comida contra la parte anterior del paladar, ahí están las rugas, siente unas pliegues transversales que hay ahí de la mucosa, y ayudan ahí a la masticación y a la elaboración del bolo alimenticio, de los alimentos para convertirlo en bolo alimenticio. Entonces las rugas son cuestiones muy individuales, ahí hay mil temas que tratar como aspectos de identificación de las personas, que es lo que quiero que busque. ¿Ok? Una cosa más, se agrega discusión. Usted busca ahí en rugas palatinas, identificación de cadáveres o de las personas y va a ver que le salen mil cosas. Si no lo busca, usted sabe también dónde, en cualquier tratado de odontología, que son los que más saben de esto, después de los de medicina legal, ¿no? A ver, dime, Jordan. ¿En esta revisión bibliográfica se agregará discusión o no?
La discusión, ya te expliqué, usted tiene que, tú te leíste el archivo Word que tienen ahí en su plataforma de revisión bibliográfica, que son paginitas. Por ahí eso tienen que leérselo primero y después yo te di a ti, te envié, que te dije, pásaselo a todos los estudiantes, una revisión bibliográfica publicada, inclusive un trabajo mío fue, ¿no? Y ahí tiene discusión, por supuesto. En ese caso sí se agrega. Okay. Entonces la discusión, ¿qué cosa es? Tú en la discusión, ¿qué vas a hacer? Comparar los resultados de los diferentes autores, si coincidieron o no. En material y método, inclusive puedes hacer la cantidad de bibliografía que consultaste. Hay cosas más sofisticadas, el mecanismo o los métodos que tú utilizaste para seleccionar la bibliografía, que todo eso está en computación ahora. Para escoger, digamos, ahora yo tengo 100 citas bibliográficas y voy a escoger para escribir un trabajo 40 o 30, y entonces yo selecciono las que correspondan, después de analizarlas por computación cada una de ellas, y me dan los mejores resultados en los últimos 10 años, 5 años. Y de ahí yo comparo en la discusión lo que dijo cada autor o grupo de autores sobre el tema. Si coincide, no hay problema. Si no coincide, pues usted lo que hace es una tablita, un gráfico, ¿no? De barra, de lo que sea, y un pastel, lo que usted quiera, y entonces ahí demuestra las diferencias en porcientos, etcétera, en cuanto a los resultados. Si digamos, analizó 8 autores, bueno, pues 5 tuvieron tales criterios, encontraron sobre el tema, ¿no? Tales aspectos, y 3 no, cuestiones opuestas, y entonces usted saca los porcientos y tal, y ahí esa es la discusión de esto. ¿Entendiste? Sí. De todas formas, siempre, ¿cuándo es que me vas a mandar todos los informes eso? Porque hay que discutir eso. ¿Cuándo te envían a ti? Sería para este viernes, ¿le parece? O sea, ahí se expone. ¿O quiere antes de la exposición? No, claro, que me hace falta antes de la exposición. Entonces lo tendría que subir. Ya, 26 entonces. Entonces, mira, a ver, a no ser que sea feriado, averigua todo eso. Si acaso tiene duda, pues tú sabes lo que hace, mándenme como el borrador de lo que van a presentar para verlo, y si hay que rectificar algo, ya se lo señalo. Ya. Ok. ¿Ya? Bueno, entonces, ya, creo que ya, o seguimos hablando esta mañana. A ver, ¿qué otro alumno quiere alguna otra pregunta? Ya, yo creo que, oye, ya quedamos 19, además, todos se han ido, están apurados. Entonces voy a cerrar el micrófono y que tengan buenas noches los que quedan, que me están escuchando. Chao. Hasta luego, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.